lesiones premalignas. Las lesiones premalignas de cáncer, atipia, ¿no? De cáncer, eso es el factor segundo, factor importante de cáncer, no van a ser cáncer. En tercer lugar, está todo lo que viene, el factor genético y así sucesivamente. ¿Okay? Pero el 80% del cáncer es multifactorial. ¿Okay? Quiere decir factores medioambientales, o sea, en general, y factores genéticos. ¿Okay? Cuando hablamos de un cáncer que tenga factor genético, cuando se presenta a edades cortas, por ejemplo, menos de 40 años. Cuando la familia tiene menos de 40 años y la paciente tiene menos de 40 años, el factor es genético. Y ahí están esos famosos síndromes. ¿Qué síndrome se asocia? A los famosos síndromes de Lynch. Las lincheras están ahí metidas. Muy bien. O asociados a cáncer de ovario también. Hay varios, ¿no? El ovario es un buen digámoslo así, socio del cáncer de mama, porque comparten este gen que está aquí. ¿Y de este gen cuál es el más importante? El BRCA1. El BRCA1, ¿ok? Ya, entonces, pregunta de examen, BRCA1, ¿no? La edad, ¿no? O la atipia de conductos mamarios, de ductos mamarios, ¿ok? Listo, la siguiente, por favor. Ajá. Con respecto a la especificación se dividen los no invasivos y los invasivos. Los no invasivos son los que invaden la membrana basal y los que no invaden, ¿no? Y los invasivos, en cambio, son los que invaden. Con respecto a los no invasivos son los ductal in situ, el lobular in situ y la enfermedad de Paget. Y los invasivos son el ductal invasivo, el lobular invasivo, la carcinoma medular invasivo y el inflamatorio. Con respecto al carcinoma ductal in situ, es una proliferación de células epiteliales en el ducto. Esto es procedido por atipia ductal. En este caso no hay invasión de la membrana basal, grado intermedio y alto. Necrosis es por una necrosis central, el cual se da una comedocarcinoma. Y en las mamografías hay microcalcificaciones. Con respecto al carcinoma ductal in situ, esto no cursa la presentación clínica clásica. Esto suele ser hallado, identificado mayormente en biopsias de otra lesión de mama. Usualmente es por la microadenoma. Esto se caracteriza por ser unas células uniformes, poco cohesivas y espaciadas, en el cual hay una pérdida de expresión de E-cadeninas y su localización es bilateral y frecuentemente multifocal, en el cual esto es un alto riesgo de cáncer de ambas mamas. Con respecto a la enfermedad de Paget, esta es una presentación poco común del cáncer de mama, el cual el carcinoma ductal in situ, el cual esto se extiende hasta el conducto galactófero y de ahí a la piel del pezón y la areola. Su clínica es una lesión cutánea exematosa en el pezón o en áreas cercanas, en el cual también presenta dermatitis persistente, ulceración, picazón. Y con respecto al diagnóstico, se da por una biopsia en el cual se encuentran las células de Paget y una mamografía en el cual ya es para descartar cáncer de mama. Y esto normalmente está asociado, la enfermedad de Paget, 50% a un carcinoma invasivo. Con respecto a los carcinomas invasivos de mama, estos son una masa mamaria el cual se caracteriza por mal definida, es firme y palpable. Esto invade el tejido mamario circundante. Se caracteriza por presentar infiltración de la región central de la mama, en el cual hay una retracción del pezón. Hay una invasión de los ligamentos suspensorios de Cooper, en el cual se presenta una retirada de la raíz supradyacente, y si se obstruyen los linfáticos dérmicos, hay un linfedema y engrosamiento cutáneo alrededor de los folículos pilosos, y el cual se caracteriza por piel de naranja.
¿Cuál es ¿cuál es el cáncer más frecuente? Son los dos primeros, carcinoma ductal invasivo de mama. ¿Cuál es el cáncer más frecuente de mama? El ductal. El carcinoma ductal, ¿qué porcentaje? 80. 80, 90, 80%. 80%. Debe estar preciso él. ¿Ok? Y este de acá, ¿cuánto viene a ser? El 12%. 12, 10, 12%. Y todo lo demás es el escaso. El cáncer inflamatorio es un cáncer bien agresivo. Muy agresivo. De estos dos, pregunta el examen, ¿cuál es el más agresivo? El cáncer inflamatorio. Es rápido, es muy rápido y se comporta como una mastitis. Así como una mastitis se comporta. Igualito a una mastitis, puede ser cáncer inflamatorio. Diagnóstico diferencial de cáncer. ¿Cuál es? Tuberculosis de mama. 1. 2. Mastitis granulomatosa. Son los diagnósticos más frecuentes de cáncer en general de mama. ¿Ok? De mama. Por ejemplo, la mastitis granulomatosa, que es una mastitis de tipo inflamatoria, de tipo autoinmune, hay retracción del pezón, hay secreción purulenta, hay retracción, hay tumoración de forma indefinida, polimorfa, ¿no? Con piel, ¿no? Digámosle así, inflamada. Es facilísimo si se puede confundir con un cáncer de mama. ¿Ok? Busquen por ahí una imagen y van a pensar que es un cáncer de mama. Muy bien, la siguiente. El carcinoma ductal invasivo, esto surge al nivel lobular del grupo terminal, es un tipo de carcinoma más común. Se caracteriza por una masa mamaria unilateral firme, fibrosa, dura y palpable, con márgenes nítidos. Puede causar piel naranja o retracción del pezón. Con respecto a la histología, se presenta células glandulares desorganizadas, pequeñas y similares a productos con invasión del estroma, fibrosis del tejido celular. Con respecto al carcinoma lobular invasivo, esto surge del epitelio lobular y está asociado a una baja expresión de cadena E. Se caracteriza por que suele ser bilateral, con múltiples lesiones en la misma localización. Estos no son palpables en la exploración de la mama. Y con respecto a la histología, estas son células cancerosas agrupadas en cordones o cadenas que invaden el estroma adjacente. El carcinoma inflamatorio, esto es raro, pero es el más agresivo, como lo mencionó el doctor, el cual afecta a mujeres de edad temprana. Esto no se observa una masa palpable y de la sensación no tiene la sensación de, bueno, da la sensación de tener piel natural. Por ejemplo, los síntomas presenta fluido, piel eritematosa y caliente. Hay una decoloración cutánea, el cual se caracteriza por ser de color rosa pálido al rojo intenso y después es tembrado. Y esto es causado por la obstrucción de los vasos linfáticos, dérmicos y no por la inflamación. Con respecto al diagnóstico y pronóstico, hay que tener en cuenta el examen clínico, la imagen y la biopsia. Con respecto al examen clínico, hay características de la masa mamaria, hay que examinar los grupos de ganglios, principalmente las axilares y las glandulares, evaluar factores de riesgo. Los factores asociados a realidad, la edad mayor de 40 años, antecedentes familiares del cáncer, una masa firme, fijo, con bordes indistintos, cambios en la piel, inversión del pezón o asimetría mamaria o una linfadenopatía vesicular. Con respecto a la biopsia, esto es realizado bajo una guía por imágenes cuando sea posible y esto es indicado en pacientes con características clínicas o de imagen. ¿A dónde va la ecografía y a dónde va la mamografía ahí en ese cambio en el proceso diagnóstico? Depende de la edad. La mamografía es en mayores de 40 años y ecografía estoy leyendo que es de 35 a 30. Pero primero va la ecografía, la mamografía primero, segundo la ecografía, tercero la resonancia, primero va la biopsia, ¿cómo va? Primero la mamografía. Primero la mamografía. ¿Están seguros? ¿No? ¿Están seguros? Así es. O sea, cada una mujer Falso de toda años, falsedad.
Se hace la ecografía y a la par la mamografía. ¿Ok? Van juntos. Y en el caso de sospecha, cuando hay no se podría, bueno, si hay sospecha de ya ¿Cuál? si hay factor genético. Ah, ya. Eso es otra cosa. Un ratito. Para hacer el diagnóstico, estos van juntos. ¿Ok? Estos van juntos. ¿Ok? Estos van juntos, los dos. Pero antes de hacer la ecografía, se hace la mamografía. ¿Ok? Pero los dos van juntos, no se separan. No se separan. Pero antes de hacer la ecografía, le hago la mamografía. ¿Por qué? Porque yo agarro la mamografía, la pongo en el, ¿cómo se llama el aparato este? ¿De radiografías? El megatoscopio, lo pongo en el megatoscopio y voy mirando la mamografía y voy haciendo la ecografía. ¿Qué busco? La distorsión, lo busco acá, la distorsión. Las calcificaciones, que son bien raras verlas en la ecografía, las busco acá. Y los ganglios, las busco acá. Entonces van juntitas, ¿ok? Van juntitas. Cuando yo pido una mamografía antes de los 45 años, cuando tengo antecedente genético, ¿ok? Cuando yo tengo antecedentes genéticos, tengo familiares de cáncer de mama a temprana edad, porque aquí ya dijimos que es por encima de ¿cuántos años? 50. ¿Ah? No, el cáncer de mama, ¿a los cuántos años se presenta más frecuente? A partir de los 60. Pero cuando yo comienzo a tener pacientes que tienen familia de cáncer de mama antes de los 40 años, por eso les decía que el punto de corte para pensar que es un cáncer genético es antes de los 40 años, comienzo a pedirle el estudio genético de lo que su compañero me preguntó. ¿Okay? Y ahí le pregunto el BRCA1, el BRCA2, ¿por qué? Porque estos genes son normales, lo que sucede es que se mutan, ¿ok? Y al mutarse se vuelven patológicos, ¿ok? Entonces, primero la mamo, segundo la ecografía, y de acuerdo a este resultado, me voy a esta biopsia, ¿ok? Incluso hay mamografías que se magnifican mucho más. Si hacen magnificación de las mamografías, ¿ok? Ahora todas las mamografías son digitales. Y cuando hay alta, o sea, tengo mayor duda, ¿ok? Si tengo más duda para mandarla a una biopsia, le hago una resonancia. ¿Ok? Le hago una resonancia. ¿Ok? Entonces, con esto, yo ya solicito una biopsia. Y una biopsia la dirijo, vía ecográfica, con aguja gruesa. Y creo que había una parte de la pregunta del caso clínico. ¿Ya? Muy bien. Adelante, por favor. Respecto a la clasificación de BRATS, el BRAT 0 es un estudio insuficiente, el cual se recomienda completar estudios. El BRAT 2 es un estudio negativo, el cual recomienda continuar el tamizaje rutinario. El BRAT 2 presenta ganglios linfáticos intramamario, fibroadenoma hialinizado, calcificaciones benignas, el cual hay hallazgos benignos y se debe continuar el tamizaje rutinario. El BRAT 3 hay presencia de nódulos bien circunscritos, asimétricos, focales, calcificaciones multiformes o redondeados, el cual se recomienda hacer un seguimiento estricto. En el BRAT 4 hay presencia de nódulos de contorno normal definidos, microcalcificaciones pleomórficos. Se recomienda que debería considerarse tomar material histológico de la lesión mediante algún tipo de muestra. El BRAT 5 se caracteriza por nódulos estrellados, microcalcificaciones particulares, el cual hay una alta sospecha de malignidad y se recomienda hacer biopsia y tratamiento. En cambio, el BRAT 6 se caracteriza por carcinoma confirmado, el cual hay que realizar el tratamiento. Muy bien, esas son las reglas que se emplean en la mamografía, pero también las mismas reglas un poco varías se emplean en la mamografía, en la ecografía de mama también.
No los di en la ecografía, ¿ya? La siguiente, por favor. Muy bien. Con respecto al tratamiento, primero debemos enfocarnos en el tamaño, ganglios y su tipo. Si el ganglio axilar está comprometido, hay un factor pronóstico más importante, ¿no? El cual en este caso se recomienda una linfadenectomía radical en casos avanzados y monitoreo de B. Se divide en 4, T1, T2, T3 y 4, el cual en el T1 este es un tumor menor de 20, un T1 microinvasivo es menor de 1 y mayor de... Bueno, T1 en su dimensión mayor, el T1A es un tumor mayor de 1 pero menor de 5, el T1 es un tumor de 5 pero menor o igual de 10 y el T1C es un tumor mayor de 10 pero menor de 20. En este caso se debe realizar una cirugía conservadora más una radioterapia. Con respecto al T2, lo cual es un tumor mayor de 20 pero menor o igual de 50. En este caso se realiza una mastectomía radical MADEN más linfadenectomía radical. Ya. Bien. En lo cuanto al pronóstico, o sea, ¿cuándo yo doy un pronóstico? ¿Cuándo? Uno, para dar un pronóstico y para dar un tratamiento, tengo que manejar tres variables. Uno, el diagnóstico histológico, que me va a decir carcinoma ductal, ¿no es cierto?, del mama, que es el más frecuente. ¿Okay? A eso lo someto a una prueba que se llama grado de diferenciación celular. El grado de diferenciación celular me va a decir grado G1, G2, G3. ¿Okay? A ese mismo examen lo someto a un estadio inmuno, histoquímico o molecular. ¿Okay? Y en ese molecular me va a salir, si yo tengo, bajo un poquito, si yo tengo un cáncer receptor positivo para estrógenos o para progesterona. ¿Okay? Por ejemplo, ¿no? O tengo un luminal A, un luminal B, que son los de mejores pronósticos. Pero si yo tengo, por ejemplo, un tumor triple negativo, ¿qué quiere decir? El pronóstico es malo. ¿Okay? Es malo. ¿Okay? Pero si yo tengo un luminal A o un luminal B, el pronóstico es mejor. ¿Por qué? Porque voy a dar tratamiento. En estos HER para arriba o luminales para arriba, los pronósticos son mejores que cuando yo tenga un triple negativo. ¿Bien? Un triple negativo. ¿Ya? Pero si yo tengo, por ejemplo, un carcinoma ductal de mama, así nomás, G1, y receptores, estrógenos positivos, ¿cuál es el pronóstico? Sí. ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, ¿y qué le voy a dar? Lo que está ahí, tamoxifeno, raloxifeno, anastrozole. Pero si yo tengo un paciente carcinoma, ¿no es cierto?, de mama, G3 y estrógeno negativo, yo miro aquí y solo me beneficia, ¿no?, quimioterapia. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Ah? O debe recibir quimioterapia adicional en este triple negativo. ¿Qué quiere decir está ahí? ¿Ah? Mal pronóstico. O sea, si yo recibo esto o puedo recibir una cirugía, el pronóstico es mal. Es mal, ¿ok? ¿Ya? Entonces, eso tenemos que verlo. Ahí en la ponencia hay un cuadrito donde está relacionada a la parte molecular. Bien, la siguiente, creo que ya acaba, ¿no? Muy bien, ha estado bien la diapositiva, he tenido unas cosas para precisar, pero queda claro que el factor de riesgo más importante del cáncer de mama es la edad. ¿Okay? Segundo, el cáncer de mama más frecuente es el tipo ductal. Para hacer los diagnósticos, ¿no?, como bien dijo su compañera, perfilo los factores de riesgo 1,
hago mi mamografía, mi ecografía y mi biopsia. Y yo tengo mis diagnósticos. Para lanzar un pronóstico tengo que tener el diagnóstico histológico, el grado de diferenciación y el inmunohistoquímico. ¿Okay? ¿No es cierto? Y todo va a depender también del grado de clínico, dependiendo del tamaño del tumor. ¿Okay? Para hacer una evaluación es importante primero el grupo ganglionar 2 y después los supraclaviculares. ¿Okay? ¿Qué otra cosa? Precisar acá. No, en la biopsia o en el momento de sacar, porque una puede ser por biopsia o excisional. Todo depende del tamaño, sí. Todo el tamaño. Todo depende del tamaño o la decisión que se tome en ese momento, ¿no? Puede ser con una cuadrantetomía, usualmente cuando ya se decide los tratamientos es cuando uno ya tiene una biopsia hecha, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, la mamografía es bien importante en el diagnóstico de mama. ¿Okay? Y las calcificaciones, ustedes pongan su pezón así y salen varios tubos o mal. Las calcificaciones que son intraductales son las patológicas. No las que son extraductales, no, las que están intraductales, porque en cambio la tipia celular nace del ducto mamario. Y doctor, ¿y por qué se calcifican por qué calcificaciones intraductales? ¿Saben por qué? Como hay crecimiento celular, ¿no? Y hay una mala circulación, esas células se calcifican. Y al calcificarse dejan una cuerda. ¿Sí? Ese es un dato bien importante que se tiene que tener en cuenta cuando haces una lectura de una mamografía. ¿Sí? Nunca se queden contentos ustedes, nunca, jamás. Cuando tengan una mamografía que lo lee un técnico, o cuando lee un radiólogo. Al técnico y al radiólogo se le está escapando el 15% del cáncer de mama. Cuando lo revisa el ginecólogo y experto, se le escapa un 10% de cáncer de mama. Y cuando lo ve el mastólogo o el ginecólogo, oncólogo, todavía se le escapa cáncer de mama. O sea, miren, siempre las mamografías tienen que tener una doble lectura y en el mejor de los casos una triple lectura con un buen profesional. Bien. Ahora, doctor, pero yo, mi hermana, mi sobrina, mi tía, sus familiares tienen cáncer de mama a los 35 años. ¿Le puedo hacer una mamografía? Sí, se puede hacer una mamografía a los 35 años. No, doctor, pero dice que tengo que hacerle a los 40, a los 45 años. No, sino de que en ese volumen de pacientes, ahí viene lo que se llama economía de la salud, en ese volumen es donde se diagnostican ya los cambios significativos, ¿no?, en el parénquima de mama para hacer un diagnóstico preventivo. ¿Bien? No, el diagnóstico preventivo no viene con un examen de mama. Ya cuando se palpa un tumor ahí ya está diseminado, no hay mucho que hacer. O sea, no nos confundamos. Es decirle al paciente, ¿se examinó el seno? Sí, doctora. ¿Y hubo tumorcito? No, doctora. Ya bacán, tranquilo. No, si el cáncer de mama empieza con un tumorcito, con unas calcificaciones de la cabecita de este lapicero. Sí, pequeñito. ¿Lo van a palpar? No, no lo van a palpar. Entonces no se queden tranquilos con el famoso autoexamen. No se queden tranquilos. Ya cuando se toca una tumoración ahí, olvídense, ya está avanzado. ¿Ya? Muy bien. Seguimos con la otra ponencia. Esa es la médula. Y en esa médula están dispuestos los vasos sanguíneos, los linfáticos y los... En la corteza es donde están todos los que son los folículos ovarios. Está siguiente, por favor. ¿Qué tenemos? Este ovario tiene un epitelio de las extremidades superficiales, las células germinales, la célula de los cordones sexuales o del estroma de mama y los testículos. Entonces, el cáncer de mama principalmente viene de las células del
de N. ¿Ok? Las células germinales es un porcentaje de 10%, ¿ok? Y de los cordones sexuales es un 1%, y de los metastáticos 0.1%. Por ejemplo, el tumor del Kupferberg, que es un tumor del estómago que se disemina al ovario y que es bilateral. ¿Okay? Cuando encuentran tumores sospechosos de cáncer de ovario bilateral, eso viene de otro lado, secundario. ¿Okay? Pero ¿por qué, doctor, viene en las células superficiales, o en el epitelio superficial? ¿Ya? Uno, lo relacionamos con los factores de riesgo. ¿Ya? Los anticonceptivos son factores protectores de cáncer de ovario, ¿verdadero o falso? ¿Qué dice? Verdadero. ¿Ya? Los partos son factores protectores de cáncer de ovario, ¿verdadero o falso? Ah, verdadero. 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 ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando una mujer está, por ejemplo, la nuliparidad, ¿es un factor de riesgo para cáncer de ovario? Sí, sí es un factor de riesgo. ¿Okay? Yo les he hablado de factores protectores y de factor de riesgo. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque cuando una mujer no tiene hijos, está permanentemente ovulando. Y en el momento que se rompe este epitelio, ¿no? Se hace un forado ahí, ¿okay? Para salir del óvulo, ese epitelio se va a cicatrizar. Y en el momento que comienza a cicatrizarse, hay metaplasia de la ruptura de esta cápsula. Y esa metaplasia con los factores de riesgo nos llevan a un cáncer de ovario. Por eso es más frecuente lo de las células epiteliales. ¿Okay? Entonces, si yo tengo una mujer que tiene 8 hijos, ¿cuántos años no ha ovulado? Más o menos un año con la gestación, más 8 meses de lactancia, y ahí tenemos casi 15 años que no ovula. ¿Okay? Entonces se convierte en un factor protector. Pero una mujer que no tiene hijos, todos los meses está ovulando. ¿Ok? Se convierte en un factor de riesgo. Los pacientes que usan métodos anticonceptivos orales, ¿ovulan o no ovulan? ¿Y usted, doctora? ¿No? ¿Por qué? ¿Ah? Claro, no, porque el mecanismo de acción de los anticonceptivos es inhibir la ovulación. Entonces, a mayor tiempo de uso de anticonceptivos, no, el paciente no ovula. ¿Ok? Entonces se convierte en un factor protector. Todo lo que inhiba la ovulación se convierte en un factor protector. ¿Ok? Protector. Muy bien, la siguiente, por favor. La siguiente. Muy bien. Dentro de los factores de riesgo del cáncer de ovario son los genéticos. El factor de riesgo más importante del cáncer de ovario es genético. El factor de riesgo del cáncer de endometrio, ¿cuál es, doctora? La obesidad. El factor de riesgo del cáncer de mama, ¿cuál es, doctora? ¿Ah? La edad. El factor de riesgo más importante del cáncer de cervix, ¿cuál es, doctora? ¿Qué dice? La persistencia del virus. El tipo de cáncer más frecuente de cáncer de cervix, ¿cuál es? 16-18. ¿Ah? 16-18. No, el tipo de cáncer más frecuente de cervix, ¿cuál es? ¿Ah? Escamoso. De células escamosas. El tipo de cáncer de endometrio, ¿cuál es, doctora? ¿Qué te veo con el teléfono? El tipo de cáncer más frecuente de endometrio. El tipo de cáncer de endometrio más frecuente. El endometrioide. El tipo
tipo de cáncer de endometrio más frecuente es el endometrioide, ¿ok? Entonces acá, el tipo de cáncer más frecuente es el epitelial, de las células epiteliales, ¿ok? Y el factor de riesgo más importante es el genético, ¿ok? El genético. La siguiente, por favor. Bueno, ahí está la relación, el gen 4, el BRCA1 de 5, el BRCA1 de 11 a 8 y el factor en el primer grado es de 4.3. La siguiente, por favor. Muy bien. Más importante que el genético, igual importante el genético es la neutralidad. No, es el genético. Sí. Los otros son factores protectores. La no letalidad es un factor de riesgo, sí, pero no está dentro de los, en el OR más alto, no está. ¿Okay? Y acá tenemos los factores protectores, que disminuyen la ligadura de trompa, ¿no es cierto? El embarazo, el uso de anticonceptivos, y aquí está incluso por años. ¿eh? Mira, de 10 a 14 años disminuyó 0.6%. La siguiente, por favor. No. ¿Y cuánto yo sospecho de un cáncer hereditario en general? Miren, incidencia alta de cáncer en la familia. ¿Ok? La edad de aparición más temprana en la población en general. Presencia del mismo tipo de cáncer en miembros de la familia. ¿Ok? No. Bilateralidad del tumor cuando se presenta en los órganos padres. ¿Ok? Entonces, y paciente de 40 años se presenta, ¿no? Se sospecha de cáncer de ovario, es hereditario. O sea, cuando es joven, más eso. Pregunta de examen. ¿Okay? Si tiene una paciente cada 40 años con cáncer, con esto, con antecedentes de familia, ¿cuál es la posibilidad que tenga cáncer hereditario? Eso. ¿Bien? Muy bien, la siguiente, por favor. Muy bien, y aquí tenemos los síndromes, los famosos síndromes relacionados al cáncer, ¿no? El síndrome de Lynch, por ejemplo, ¿no? El síndrome de cáncer hereditario de mama, ¿ok? Con estos marcadores, con la mutación de estos genes, el APEN3, el TP53, ¿no? Que son bien frecuentes, ¿ah? Y en el cáncer de ovario, por ejemplo, el BRCA1, BRCA2, ¿no? Que están relacionados a este cáncer. Y miren, son autosómicos dominantes. ¿Okay? Miren, son autosómicos dominantes. Algunos autosómicos recesivos. La siguiente, por favor. Ya hemos hablado de esto, ¿no? El cáncer de ovario, el más frecuente son las de células epiteliales. Y aquí tenemos, de este 90%, ¿cuáles son los más frecuentes? El carcinoma seroso de alto grado, el carcinoma endometrioide, pero de ovario, el carcinoma de células claras, ¿no? Y el carcinoma mucinoso. ¿Ok? La siguiente, por favor. Muy bien, la siguiente es lectura que ustedes tienen que hacer. ¿Y cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico en realidad es difícil, de cáncer de ovario, no es fácil. No, para empezar, no da síntomas. El cáncer de ovario da síntomas cuando ya está avanzado, por eso es que el cáncer de ovario se convierte en el cáncer que más muerte da, porque el diagnóstico se hace en estadios avanzados, ¿ok? En estadios avanzados. Entonces, que yo le ponga como dato importante para el diagnóstico la clínica, ¿vale o no vale? No, no vale. Es muy difusa, muy ambigua, ¿no es cierto? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué tengo que evaluar? Una historia clínica completa, una exploración clínica minuciosa, ¿no es cierto? Dentro de los exámenes que incluyen marcadores tumorales, pero viene por aquí un dato que se llama una ecografía Doppler. Y de segunda línea, una resonancia magnética. No se vayan a confundir. ¿Ok? Primera línea para el diagnóstico de cáncer de ovario está la ecografía Doppler. ¿Por qué? Porque yo esta ecografía Doppler la voy a someter a unas reglas. ¿Ok? Y hay dos reglas. La de Orras, que es la actual, casi del 20, y la de IOTA, de la 20
2000 creo, pero la mejor que manejamos actualmente, la iota va muy bien si uno la sabe interpretar, ¿ok? Donde tengo categorías de benignidad 1 a benignidad 5, ¿no es cierto? La benignidad 1 es cuando tengo un tumor quístico, ¿ok? O tabiques finos, con Doppler periférico sin presencia de Doppler central, ¿ok? Mientras que en la malignidad también hay malignidad 1 cuando tengo, por ejemplo, vegetación de mayor de 7 milímetros, tabiques gruesos, ¿ok? Y así sucesivamente la regla nos va indicando a más presencia de flujo central, o sea, quiere decir dentro del tumor me va dando un grado de alto riesgo de malignidad. Incluso cuando tenemos el Doppler, lo clasificamos en Doppler 1, Doppler 2, Doppler 3, ¿ok? De acuerdo a lo que nosotros encontremos en esta ecografía. Por ejemplo, acá, este es un periférico, ¿no? No es central, ¿ok? ¿No? La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, la siguiente, ya me he quedado a Doppler. Aquí está. Estas son las reglas. La siguiente, la adelante. Aquí están las reglas, ¿no? Estas son las reglas, ¿no? De cómo clasifico un tumor para mencionarlo si es benigno o es maligno. Y esto lo puedo encontrar en una ecografía Doppler, sí. Sí la puedo encontrar en una ecografía Doppler y facilísimo. Muy fácil, la puedo encontrar. Por eso es que, chicos, ustedes están en el borde ya de salir de medicina. ¿Sí? La primera recomendación que les doy a ustedes es que estudien ecografía. Su ecografía general, ¿ya? Donde van a ver pues, tiroides, hígado, vesícula, estómago y todo eso, ¿ya? Que está barato, si quisieran desde ahora vayan estudiando, 6 meses. Y su ecografía Doppler ginecosa. Con esa la hacen. Tienen trabajo rápido. ¿Ok? A donde vayan. Caen paraditos. ¿Ok? Siempre recuerden ustedes, tú eres médico, sí, muy bien. ¿Qué más? No, solo médico, listo, chao. Usted es médico, sí, pero yo hice un diplomado en ¿cómo se llama? Salud ambiental. Ya, muy bien, te voy a tener en cuenta. ¿Usted? No, yo tengo ecografía, sé hacer ecografía general y sé hacer ecografías especiales, ¿no? Sea Doppler. Bacán. Que se queda. Así se va discriminando, así se va apretando. Y ahora la competencia es brava. Y hagan su ecografía. Se ha convertido la ecografía en una herramienta importante para los diagnósticos. Y no solo eso, sino que es lucrativo. ¿Bien? Y ustedes tienen que pensar en billete, ¿o no? ¿Usted piensa en billete, doctora, o piensa en no? Lógico. Nadie estudia y nadie se trasnocha para decir, ¿por qué eres médico? Porque yo quiero ayudar a la población, voy a atender todos los días gratis. ¿Cierto? ¿Verdadero o falso? ¿Falsadas ustedes? No, yo no me hallo a ustedes tendiendo toda una cola ahí de pacientes gratis. Ojo, y con eso no quiero decir que ustedes no quieran el lado humano. Siempre es el lado humano. Siempre el lado humano. Pero ya comiencen a explotar sus conocimientos. ¿Sí? ¿Por qué creen que Japón es potencia mundial? Porque ¿qué vende Japón? ¿Qué nos vende nosotros? Conocimientos. Conocimientos nos venden. La tecnología viene del lado del conocimiento. ¿Por qué creen que Francia, que nos cuesta? Ahora que Estados Unidos, ahí lo aprenden. Las reglas, los medicamentos que tenemos que informar los tumores de ovario en base a reglas, ahí está, facilito. Pregunta de examen, se lo pongo el criterio y ustedes me dirán, ¿este es un tumor benigno o un tumor maligno? De acuerdo al hallazgo ecográfico que se hizo en esta paciente. ¿Ok? ¿Ya? ¿Facilito o no? Ya. Siguiente, por favor. Muy bien, y ahí está. Cuando ustedes vean una imagen así, doctores, con papilas grandes, ¿no? Esto, miren, esto es bonito, ¿no? Esta flechita, ¿no? Simpático, ¿ok? Pero este empedronado, irregular, da miedo, ¿cierto? Es una caverna,
Y ténganle miedo cuando vean una imagen así en un tumor. ¿Sí? Ténganle temor, ténganle respeto a estos tumores. Y aquí está, ¿no? El flujo, ¿no? La vascularización central. A eso se refiere, a la vascularización central, o Doppler central positivo. Y a eso se refiere cuando es Doppler central, ¿no? Periférico. ¿Ok? La siguiente, por favor. Muy bien, ahí hay más imágenes, ¿no? La siguiente, ¿no? Tipo maligno, miren, central, Doppler central. Miren las imágenes, ¿no? Tumores con ascitis, tumor de sol irregular, mayor de 10 centímetros. La siguiente, por favor. ¿No? Ahí está el Doppler, lo que les decía, el score 1, 2, 3, ¿no? Este es score 1, ¿no? Poco flujo, ¿no? Ya se comienza a pintar, y miren esto de acá, ¿no? Un score 4. Entonces, paciente con tumor score 4, en el Doppler, el alto riesgo es de tumor maligno. ¿Ok? La siguiente, por favor. ¿No? Chévere, se ve mejor. La siguiente. Ahí están las características según ORATS, ¿no? Que nos reporte cómo debemos nosotros manejar este tipo de tumores en la nomenclatura de la ecografía. La siguiente, por favor. Muy bien, la siguiente. Avance. ¿No? La caracterización, ¿no? De la resonancia, ¿no? Que tiene mayor sensibilidad y sobre todo especificidad y precisión diagnóstica para determinar si una masa es benigna o maligna. ¿Okay? Eso es importante, siempre tener los exámenes que nosotros no tengamos que investigar para tener un diagnóstico mucho más preciso. La siguiente. El PECTAC, ese es importante, ¿no? Para determinar la extensión de la gravedad. La tomografía con emisión de positrones, ¿qué hace? Me hago mi tomografía y me inyectan una sustancia glucosada, es como un azúcar. Y si ese azúcar, ¿a dónde cree que se va a ir? Al hígado, al pulmón, a la grasa. ¿A dónde se va? ¿Qué necesitan las células que se están reproduciendo? Glucosa. Necesitan energía. Por eso es que, no sé si ustedes han escuchado, no coman mucho el dulce, ¿no? Porque se da cáncer de estómago. Al paciente que tiene cáncer le prohíben la sustancia glucosada, ¿sabes? ¿Por qué? Porque se va directamente ahí y aumenta la producción, se hace más inmensa. Entonces esta prueba nos inyectan una sustancia glucosada y donde están los nódulos, ahí hay metástasis. Nos da el grado de a dónde se ha expandido este tumor. ¿Bien? Para eso se hace esta prueba que se llama PECTAC, ¿no? Que está imponiéndose como una exploración para determinar la extensión de la enfermedad. Muy bien, la siguiente, por favor. Estos son los marcadores tumorales, ¿no? Los marcadores tumorales tienen importancia para el seguimiento de la enfermedad. Ese es bien importante conocerlo. Por ejemplo, la siguiente, por ahí van a encontrar que, miren, todas las causas, ¿no? Que me pueden elevar un CA 125, ¿no? La endometriosis me eleva mucho el CA 125, por eso es que más para darle un valor diagnóstico le doy un valor de seguimiento. ¿Sí? La siguiente, esos son tumores de diagnóstico anatomopatológico, ¿no? De paciente con cáncer de ovario. La siguiente, ¿no? Existen 3 tipos de cáncer, eso ya lo hemos visto arriba, las de epitelio, el cáncer de células germinales y el cáncer de estroma. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, si les pregunto a ustedes, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo se clasifican los cánceres? El cáncer de epitelio, el cáncer de células germinales, el cáncer de las células estromales y los metastásicos. Listo, se acabó. ¿Ya?
La siguiente, por favor. Muy bien, esto ya lo vieron. Acá están los porcentajes de células epiteliales hasta el 70%, de células terminales del 15 al 30%, de células de cordones sexuales o de estroma 10%. Puede ser de estroma nomás, así viene, de estroma. Y los metaplásicos 0,5%. Aquí es menos en otras literaturas. La siguiente, por favor. Muy bien, anatomía patológica, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de cánceres tenemos? Los subtipos, seroso, endometrioide y células claras, que hemos visto más arriba, ¿no es cierto? La siguiente. Y este es importante, ¿no? El grado de diferenciación celular, el grado histológico por diferenciación celular se clasifica en G1 de bajo grado, G2 de grado moderado y G3 de grado alto. Y es importante esto para nosotros saber determinar cuál va a ser nuestro pronóstico que pueda tener nuestra paciente. ¿Okay? La siguiente. Y acá tenemos una serie de este cuadrito es bien importante y léanlo, por favor. Léanlo porque de ahí va a venir unas preguntas. De ese cuadrito. Revísenlo bien, léanlo bien, mastíquenlo bien, dijéranlo bien, pero me lo revisan. ¿Por qué? Porque este cuadrito tiene el tipo de cáncer, el factor de riesgo, las alteraciones genéticas, la proliferación, o sea, lo que le estábamos hablando del G, y la respuesta al tratamiento y el pronóstico. ¿Okay? Y el pronóstico, o sea, de todo lo que hemos hablado, el diagnóstico, manejo, pronóstico, factor de riesgo, está en este cuadrito. ¿Okay? La siguiente, por favor. Ya, esto no le voy a preguntar, pero sí se calcula el riesgo de malignidad de acuerdo a la edad, de acuerdo al tumor y de acuerdo al valor del CA125. La siguiente. No, esto es de la estadificación, ¿no? Porque ustedes no van a ser oncólogos, pero ahí se lo pongo para que lo tengan como referencia, ¿ya? La siguiente, sigue. Tratamiento también, ustedes no van a ser oncólogos, va a haber un oncólogo acá, ¿no? En qué momentos se hace la histerectomía más altingocorectomía, ¿no? Y los pronósticos que podamos tener, ¿ok? La siguiente, por favor, creo que muy bien. Entonces, hemos avanzado hasta aquí los 4 cánceres, ¿no? Comprimido o no, pero por lo menos ustedes tienen una idea global, ¿no? De qué es un cáncer de mama, qué es un cáncer de ovario, qué es un cáncer de endometrio, qué es un cáncer de cervix. ¿Cuál es el síntoma más común de cáncer de cervix? Falso, de toda falsedad. Es asintomático. ¿Ok? Es asintomático. ¿Cuál es el síntoma o signo más frecuente de cáncer de endometrio? ¿Ah? Falso, de toda falsedad, el sangrado. ¿Ok? ¿Cuál es el signo o síntoma más frecuente de cáncer de mama? ¿Ah? ¿Masa palpable? ¿Qué dice usted? Asintomático. ¿Ah? No, estoy hablando de cáncer ya. Ah, retracción de pezón, telorraquia. Telorraquia sí es importante, pero no siempre es cáncer porque puede ser un papiloma ductal. Ah, ¿y qué dice? En realidad no existe un síntoma así preciso que yo diga que es un cáncer porque, como le dije, un boliche de 5 milímetros y es cáncer. ¿Y lo van a palpar? No, no lo van a palpar. La pregunta sería, ¿en qué estadio del cáncer se encuentra retracción de pezón? O piel o hoyuelo. ¿Ah?
¿El hoyuelo en qué estadio lo encuentra? No, en estadio 3 ya. 4, ¿cierto? ¿Ok? ¿Entienden, chicos? Entonces, eso se lo pregunto porque en clínica ustedes miran ya una retracción de presión de hoyuelo, ya no piensen en estadiaje, esto está avanzado. ¿Ok? Está avanzado. Muy bien. Entonces, de esa manera, ustedes tienen que integrar su lectura. Siempre cuando lean, vayan sacando conclusiones para que la vayan metiendo en la clínica, ¿no? De cada patología. Y recuerden ustedes, ¿no? Que creo que aquí también se los mencioné, que toda enfermedad, cualquiera sea, tenía una nosografía. ¿Recuerdan que les hablé de la nosografía? Le dije que tenía un nombre, le dije que tenía una incidencia, una prevalencia, una etiología, una clasificación, tenía cuadro clínico, tenía diagnóstico, tenía tratamiento y tenía pronóstico. ¿Ok? ¿Ok? Eso se llama nosología y en todas las enfermedades lo van a encontrar. Entonces, cuando ustedes se expongan aquí, tienen que seguir esa mnemotecnia, tienen que seguir ellos. El nombre, la epidemiología, la etiología, la sintomatología, los criterios diagnósticos, la clasificación, cómo diagnostico y cómo trato. Siempre lo van a tener eso. ¿Sí? Muy bien, pues. Entonces, nos fuímonos. Nos fuímonos.